En esta segunda parte de la clase veremos principalmente los mecanismos de reparación que posee el ADN cuando se producen las mutaciones génicas. La integridad del ADN está bajo agresión constante por los cambios espontáneos, los mutágenos químicos y las radiaciones. A pesar del ataque de estos agentes nocivos, las tasas de mutación permanecen notablemente bajas gracias a la eficiencia con la cual se repara el ADN. Se puede estimar que menos de 1 de cada 1000 lesiones se convierten en mutación, el resto se corrige. Entonces, la capacidad de una célula para detectar y reparar los daños en el ADN es una función esencial para el mantenimiento de la integridad del propio genoma. Hay múltiples vías para la reparación del ADN, pero los mecanismos más importantes que conocemos son por reparación de los errores de apareamiento, por reparaciones directas, por reparación por escisión de bases y reparación por escisión de nucleótidos. La replicación es extremadamente precisa. Cada copia nueva de ADN posee solo un error cada 1000 millones de nucleótidos. Sin embargo, en este proceso puede ocurrir que se incorporen bases mal apareadas con una frecuencia ocurre de alrededor de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Por lo tanto, la mayoría de los errores que aparecieron inicialmente se corrigen, de modo que jamás se transforman en mutaciones permanentes. Algunas de esas correcciones se realizan durante la corrección de prueba, corrección de lectura misma de la ADN polimerasa. Las bases mal apareadas distorsionan la estructura tridimensional del ADN y las enzimas de la reparación de los errores de apareamiento van a detectar estas distorsiones. Entonces, uno de los mecanismos es la reparación de los errores de apareamiento o emparejamientos incorrectos. Este mecanismo mejora la fidelidad de replicación. Casi siempre estos errores se corrigen a partir de la información de la cadena molde, por lo que se debe distinguir o debe existir un mecanismo que distinga entre la cadena molde y la cadena recién sintetizada. Ambas cadenas se van a distinguir por la metilación que ocurre en secuencias específicas de ADN, concretamente en bacterias ocurre la metilación en la secuencia GATC. Es una secuencia palindrómica porque se lee de la misma manera de 5' a 3' en ambas cadenas. Es decir, 5' a 3' y de 3' a 5' en la otra cadena. Luego, DAM metilasa es una enzima encargada de la metilación. Esta metilación entonces se mantiene generación tras generación, es una marca epigenética y ocurre inmediatamente después que ha ocurrido la replicación. De manera que justo después de la replicación de la cadena molde va a quedar metilada una de las cadenas, es decir, la molde, pero la pero la cadena nueva no está metilada. Se dice que en ese momento la hélice está hemimetilada. Esta hemimetilación se mantiene por poco tiempo, ya que inmediatamente actúa la enzima DAM metilasa. Por lo tanto, justo después de la replicación, los sistemas de reparación enzimáticos pueden reconocer la hebra nueva, que será la que contenga la mutación, de la hebra vieja que no va a contener la mutación, y lo reconocen diferenciando la presencia o no de metilación en el ADN. Este sistema de reparación, como se produce justo después de la replicación, utiliza este método de identificación de cadenas. Las demás enzimas implicadas en el metabolismo, en el mecanismo, son las enzimas MUT-L, que forman un complejo con MUT-S y se unen a los pares mal apareados, a las bases mal apareadas.
Luego MUT-H se une a la proteína MUT-L y las adeninas metiladas generando un lazo. Y a partir de aquí se realiza un corte en el enlace fosfodiéster. Luego la helicasa y las hexonucleasas eliminan el fragmento recién cortado y la ADN polimerasa 3 vuelve a sintetizar la cadena y la ligasa cliva o sella a las cadenas nuevas. La reparación directa que se produce sin escisión o sin cortes en el ADN es la reparación que se va a producir en los dímeros de timina y que se realiza mediante fotorreactivación. Este sistema se ha descrito muy bien en Escherichia coli, pero no se ha observado en eucariotas. La enzima que está encargada de la reparación de los dímeros de pirimidinas o dímeros de timina, que son los más comunes, es la enzima fotoliasa. Esta enzima no puede actuar en oscuridad y se activa frente a la presencia de un fotón. Las reparaciones por escisión son sistemas de cortar y pegar. Hay dos tipos de reparaciones por escisión, dijimos, la reparación por escisión de bases y la reparación por escisión de nucleótidos. En la reparación por escisión de bases que vamos a ver en esta diapositiva, las enzimas implicadas son capaces de detectar los apareamientos incorrectos. Por ejemplo, aquí vemos un apareamiento o emparejamiento incorrecto, UG. Los apareamientos incorrectos pueden ser tanto de bases convencionales como de bases análogas o modificadas por acción de agentes mutagénicos. Las glucosilasas son las enzimas implicadas en esta reparación, ya que no rompen enlaces fosfodiéster, sino que rompen los enlaces glucosídicos. Estas enzimas son capaces de detectar la distorsión en el diámetro de la hélice provocado por el error de apareamiento entre las bases. Las glucosilasas rompen el enlace glucosídico entre la ribosa, es decir, entre el azúcar y la base nitrogenada, creando un sitio apirimidínico o apurínico o apúrico, es decir, eliminando una pirimidina o una purina, en el cual el esqueleto azúcar fosfato no se ha modificado, pero sí la base. Por eso es reparación por escisión de bases. Este sitio, entonces, va a ser reconocido por una endonucleasa de sitios AP o sitios apurínicos, que va a romper ahora sí el enlace fosfodiéster que mantiene unida la ribosa al fosfato, y la lesión va a ser reparada por la ADN polimerasa 1 en procariotas, por ejemplo, ¿no es cierto? Luego, para que se reenlace, se necesita que actúe la ADN ligasa, y además la ADN polimerasa 1 es capaz de reparar los errores propios. Entonces, esto hace que este sistema de reparación en procariotas sea muy efectiva. En eucariotas actúa la ADN polimerasa beta. La ADN polimerasa beta no es capaz de detectar sus propios errores ni de corregirlos. Para corregir un error creado por esta misma enzima tendría que ponerse en marcha todo otro sistema de corrección. Bien, y la reparación por escisión de nucleótidos, que es otro tipo de reparación con corte y pegue, en esta ruta entonces se reparan lesiones más voluminosas. Intervienen las endonucleasas VRA, B, C y las helicasas VRD. Un complejo enzimático grande reconoce el error de apareamiento, cubriendo al nucleótido erróneo y a los adyacentes, es decir,
se cortan varios nucleótidos. Por ejemplo, en procariotas, la extensión del corte abarca unos 14 nucleótidos y en eucariotas unos 28 nucleótidos. Este complejo provoca la desnaturalización de la doble hélice. El complejo enzimático en los extremos actúa como una endonucleasa, rompiendo los enlaces fosfodiéster. Se escinde una porción de ADN mayor que la que era errónea. La cadena que no se ha cortado se usa como molde entonces para sintetizar la cadena cortada. En los procariotas actúa una ADN polimerasa 1 y en eucariotas la ADN polimerasa epsilon. La ADN ligasa une la cadena nueva a la cadena previa mediante enlaces fosfodiéster. Entonces, como dije, en eucariotas realizan esta síntesis las polimerasas epsilon y delta, junto con factores accesorios. Es un mecanismo en el que, este mecanismo que acabamos de nombrar, el daño se agranda y luego se repara. Este sistema de reparación es el más importante contra el daño en el ADN causado por el humo del tabaco, por ejemplo, que es un agente cancerígeno. Y además está acoplado al proceso de transcripción porque revisa el ADN justo antes de ser transcripto. Bien, esos son los 4 sistemas más comunes de reparación en el ADN. La reparación SOS es un sistema límite que funciona cuando todos los demás sistemas que acabamos de nombrar fallaron. Funciona cometiendo errores, es decir, genera nuevas mutaciones, no repara las lesiones, pero le da nuevas oportunidades a la célula para crear nuevas mutaciones que con suerte podrán ser reparados por otro sistema. Es decir, es como un sistema límite que le permite a la célula seguir viviendo, aún con errores. Hay algunos errores, sobre todo los que crean graves distorsiones en la hélice, que hacen que la horquilla de replicación no pueda progresar. Entonces, la ADN polimerasa no puede avanzar y se detiene. Si la célula no puede replicarse, muere. Entonces, cuando se activa este sistema de reparación, se unen inespecíficamente unas proteínas llamadas REC-A a la hebra simple de ADN. Entonces, estas proteínas lo que hacen es inducir al represor de la polimerasa 5 a hidrolizarse. Por lo tanto, la polimerasa que está haciendo la replicación, en Escherichia coli sería la ADN polimerasa 3, se desprende y se sustituye por la ADN polimerasa 5, que es una ADN polimerasa de bypass o de translesión. Esta polimerasa 5 es muy ineficiente, tiene un centro activo para los nucleótidos que no es muy específico, así que coloca bases en el lugar del error prácticamente al azar. Aquí, perdón. Entonces, una vez que la ADN polimerasa 5 ha sobrepasado el punto en que la ADN polimerasa 3 no puede replicar, se desprende y la ADN polimerasa 3 retoma su función. La razón por la que la polimerasa 5 es capaz de sobrepasar zonas de ADN muy dañadas es por su baja procesividad. Es decir, se unen y se separan al ADN con mucha facilidad, a diferencia del ADN polimerasa 3. Bueno, entonces el daño al ADN genera que la proteína REC-A dispare una respuesta SOS. Los elementos que controlan el sistema SOS son REC-A y LEX-A. En las células, estas ambas proteínas de ambos genes se encuentran en niveles basales.
LEX-A, o el producto del gen LEX-A, reprime al propio sistema SOS. Es decir, esta proteína se une tanto reprimiendo al gen REC-A como a otros 15 operadores relacionados con proteínas que ayudan a reponerse tras una agresión que daña el ADN o proteínas de los mecanismos de reparación. Todos constituyen el sistema SOS. Ahora bien, la señal efectora de este sistema SOS es el ADN monocatenario. Cuando hay daño en el ADN, se generan fragmentos de ADN monocatenario que suelen ser huecos en el ADN de doble hélice, a los que se une la proteína REC-A, que dijimos que se encuentra en niveles basales, y esta proteína va a manifestar su actividad proteolítica. De esta manera, la proteína REC-A hidroliza a la proteína LEX-A, con lo que su concentración disminuye enormemente, lo que hace perder la represión de los genes SOS. Al desaparecer el ADN monocatenario, se recuperan los niveles basales de la proteína LEX-A y se reprime nuevamente el sistema. En ausencia de REC-A activada, la proteína LEX-A se acumula en su forma no escindida y desactiva nuevamente los genes SOS. Esto explica por qué la respuesta SOS es reversible. La pigmentación cutánea anormal y la sensibilidad aguda a la luz solar. La luz solar, al tener un alto componente de rayos ultravioletas, produce dímeros de pirimidina en el ADN de las células de la piel, como vimos en el teórico anterior. Aunque las células humanas carecen de fotoliasa, esa enzima encargada de reparar los dímeros de pirimidina, la mayoría de los dímeros de timina o de pirimidinas en sí pueden corregirse en humanos mediante la reparación por escisión de nucleótidos. Sin embargo, las personas con una enfermedad llamada xerodermia pigmentosa son defectuosas en este mecanismo de reparación. Y muchos de sus dímeros de pirimidina permanecen sin corregirse y pueden causar cáncer. Por lo tanto, esta enfermedad es un defecto en los genes implicados en el sistema de reparación por escisión de nucleótidos. Bien, hasta aquí, chicos, hemos terminado con el teórico de mutaciones génicas y la reparación de las mismas. Les agradezco por su atención.